La creación canta sublime, el Dios que sustenta la vida. La forma en que ama, aliento del alma sublime, el Dios que creó el universo y a la vez cabe en mi corazón. En la oscura noche, cuando sienta miedo otra vez, tengo la esperanza que veré un nuevo amanecer. Si Él cuida de que el sol no se apague, ¿cómo dudar de aquel que es mi Padre? Le doy mi alabanza. La creación canta sublime, el Dios que sustenta la vida. La forma en que ama, aliento del alma sublime, el Dios que creó el universo y a la vez cabe en mi corazón. Le doy mi alabanza. La creación canta sublime, el Dios que sustenta la vida. La forma en que ama, aliento del alma sublime, el Dios que creó el universo y a la vez cabe en mi corazón. Y a la vez cabe en mi corazón. Y a la vez cabe en mi corazón. Amén. Bien, le agradecemos a nuestra hermana Liz por ese hermoso canto. Bien, ha llegado el momento tan esperado por todos vosotros, el platillo fuerte de la mañana, ¿sí? Ese alimento espiritual que todos necesitamos, que es la palabra de Dios. ¿Tiene su tiempo, hermano? Muchas gracias. Antes de entrar en el tema, buenos días a todos. Les pido que recuerden en sus oraciones a una hermana relativamente joven que conocimos en Puerto Rico. La mamá de ella vivía con su mamá, la mamá murió. Y ella ha quedado en una depresión bien profunda, vive solita. Se llama Cuquita. En este momento está en el hospital. Así que les pido que la recuerden con sus oraciones. Y quiero hacer algo, no sé si con esto que voy a pedir estaré quebrando algún protocolo de esta iglesia, porque sé que cada iglesia tiene sus reglas, sus medidas. Pero los hermanos que me estaban acompañando aquí en la plataforma, ¿quieren venir un segundito acá ustedes dos, hermana
Moisés y usted, hermana, es Beatriz. Vengan un segundito. Han estado 6 meses aquí. Ustedes tienen que haber disfrutado de los cantos del hermano, preciosos himnos que tiene, ¿verdad que sí? Entre paréntesis, de los signos del himnario adventista que ustedes tienen ahí en su asiento, por ahí cerca, probablemente ni un 20% sean escritos por adventistas. Son himnos que han hecho otros hermanos, bautistas, presbiterianos, pero son himnos que van acorde a nuestras creencias y como todos somos hijos de Dios. ¿No es cierto eso? Entonces lo hemos compilado y lo hemos puesto en el himnario. Si se fijan, hay algunos signos que estaban en el otro himnario anterior que no están en este. Y es porque ahora el copyright, el derecho de autor, está muy enforzado y no nos permitieron volverlos a poner. Y algunos, si se han dado cuenta, para poderlos poner tuvimos que variarle un poquito las letras. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Que algunos signos varía un poquito la letra, no era como lo cantábamos anteriormente. Así que gracias por esos cantos tan lindos. Que Dios les siga usando. Pero hay algo importante, ellos han estado recolectando ofrendas para cuando regresen allá a su iglesia poder hacer departamentos para los niños. ¿Dije bien? Sí. Tienen como unos $800. Nos encantaría ver si pudiéramos hacer un esfuercito entre todos y completarle unos $1,000. ¿Les parece que es mucho o está bien? No sé si estaré haciendo mal con lo que estoy haciendo, pero ¿alguien quiere ayudar? Si cada uno pone unos $10, $5, $20, lo vamos a completar. ¿Está bien que lo hagamos en este momento? ¿Les parece bien? Antes de, hermano, ¿está bien? ¿Están de acuerdo con lo que estoy diciendo? Vamos a pedirle, por favor, a los diáconos que pasen con el platillo y va a ser esta ofrenda para nuestros hermanos de la iglesia. ¿Cómo se llama? Tecomate, Puebla. Tecomate, en Puebla. Allá en Puebla estuvimos visitando a los indios totonacos en la sierra, en la sierra. Allá lo estuvimos visitando y fue una experiencia tremenda. Estamos aquí vivos solamente porque Dios nos cuidó. Porque tuvimos que atravesar esa sierra sin saber el peligro, hermana. Y era de noche. Así que, hermanos, por favor, todo el que pueda cooperar, se lo agradecemos de corazón en este momento. Para que nuestros hermanitos... ¿Está el tesorero de la iglesia aquí en este momento? Está atrás. Les voy a pedir que esta ofrenda la lleven atrás para que el tesorero la cuente y se lo entregue a ellos. ¿Está bien con lo que dije, hermanos? Gracias. Gracias. Que Dios me les bendiga. Gracias. Y lleven nuestros saludos a la iglesia ya. Amén. Los estudios de esta semana han sido estudios especiales para reafirmar nuestra fe, para que podamos profundizar nuestras raíces y que podamos comprender, si alguna duda teníamos, de que la iglesia verdadera es la iglesia adventista del séptimo día. Oye, un amén nada más. Déjenme decirlo otra vez. Los estudios han sido dirigidos para que si alguien tenía alguna duda, nos demos cuenta que esta iglesia es la iglesia que enseña la verdad de Dios, la iglesia adventista del séptimo día. Ahora sí, pero no nos confundamos. Todos los demás, no importa el nombre que tengan, son nuestros hermanos y nuestras hermanas. Y los queremos. Y Dios quiera que lo que hemos aprendido podamos ayudarlos a ellos para que ellos lo puedan comprender. El estudio de hoy es muy importante. Les voy a pedir que lo repartan en este momento
junto con unos lapiceros que tenemos allí. Los lapiceros los vamos a recoger al final, pero si alguien lo necesita, se lo puede llevar, no hay ningún problema. ¿Está bien? Vamos a estudiar dónde es que la gente se confunde en cuanto a guardar los mandamientos de la ley de Dios o no. Y el título de la lección es las dos ¿qué? Leyes. Son dos conjuntos de leyes. Dios los dio. Las dos se conocen como la ley de Dios. Pero a través de este estudio, de la manera que quiero que lo aprendan, para que se lo den a otras personas también, vamos a ir paso a paso definiendo, separando uno del otro, para que así la mente pueda entender qué es lo que fue clavado en la cruz. Quiero que me pongan allí en la pantalla un versículo que no te lo había dado, por favor. Colosenses, el capítulo 2, versículos 14 al 17. Y esto es lo que se presta a confusión. A Colosenses 2, del 14 al 17. Pongan atención a la pantalla. Dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? Así que algo quedó clavado en la cruz. Dice el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y dice el 16, por tanto, que nadie os juzgue en comida, anoten esto, es importante esto, que nadie nos juzgue en qué cosa, comida, ¿qué más? Bebida, ¿qué más? Días de fiesta, de luna nueva o sábados. Ahí días de reposo se traduce por sábados. Momentito, no lo cambies. Por eso muchos que están confundidos, dice, ustedes los adventistas están equivocados. La Biblia dice que la ley y el sábado quedaron clavados en la cruz. Y ustedes le están enseñando a la gente esas doctrinas que eran para los judíos. Los judíos eran los que guardaban el sábado. Dios le dio la ley a los judíos. No es para nosotros los mexicanos, o los salvadoreños, o los, ¿qué más hay aquí? A ver, ayúdenme. Hondureños, peruanos, cubanos. Nosotros no somos judíos. Ah, sí. Tengan paciencia. Les voy a demostrar con la Biblia que eso no es cierto. Y cuando dice aquí que nadie os juzgue en comida, vuelvo a repetir, comida. ¿La comida se come con qué? Con la boca. Está hablando de comida. ¿De qué más? Bebida. ¿Qué más? Días de fiesta, de luna nueva o de sábado. Entonces, ¿estamos mal los adventistas? No. Les voy a enseñar que había otro sábado que no era el sábado del séptimo día de la semana. Y les voy a explicar con la ayuda de Dios de qué está hablando allí Colosenses. El 17 dice, no, era hasta el 16, ¿verdad? Por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida, en días de fiesta o en sábado. ¿Dónde es que está el problema? Que la mayoría del cristianismo, inclusive la mayoría de los pastores, de sacerdotes, de personas que han estudiado la Biblia y que tienen un certificado porque han estudiado años la Biblia, han estudiado los originales, confunden este versículo y creen que está hablando de la ley de los 10 mandamientos de Dios. Y no es cierto. Vamos ahora a nuestro estudio. Yo quiero que ustedes vean aquí el estudio en la primera página, que en el lado izquierdo de la página les puse un cuadro que es la ley de los 10 mandamientos en tablas de piedra. ¿Lo tienen bien definido ahí? Donde lo estoy señalando, en el lado izquierdo. Pero en el lado derecho, ¿qué cosa hay? ¿La figura de qué? De un libro, es un libro.
Es un libro, es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Así que hay una diferencia. Las dos se conocen como ley de Dios, pero vamos a ver la diferencia. Fíjense cómo es esto. Hay una pregunta en el centro de la página y entonces en el lado izquierdo están los versículos que dicen quién la escribió, sobre qué la escribió y una serie de detalles. Y en el lado derecho están los versículos que dicen quién escribió el libro de la ley, que no fue en tablas de piedra, sino fue en un libro. Y así vamos a ir definiendo y nos vamos a dar cuenta quién es quién. Pero el primer versículo que les puse allí está en Daniel, en el capítulo 9 y versículo 11, y Daniel 9:11 dice, todo Israel traspasó, ¿qué cosa? Tu ley. Está hablándole a Dios. Todo Israel traspasó, ¿qué? Tu ley. Y ha caído en la maldición de la ley de ¿quién? Ahí están las dos leyes. La ley de Dios y la ley de Moisés. Se conoce como la ley de Moisés, porque Moisés escribió, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Pero las dos son ley de Dios. Y las vamos a analizar. Vamos al primer punto, a ver quién escribió la ley de Dios y quién escribió la ley de Moisés. En Deuteronomio 9:10 aparece quién escribió la ley de Dios. Deuteronomio 9:10 dice, Deuteronomio 9:10, y dióme Jehová las 2 tablas de piedra escritas con un cincel y un martillo. ¿Con qué estaba escrita? Con el dedo de Dios. Y en ellas estaba escrito conforme a todas las palabras que os habló Jehová en el monte, en medio del fuego, el día de la asamblea. Pero vamos ahora a buscar el otro versículo que aparece allí, que es el capítulo 10, los versículos 1 al 4. Dice así, en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras. Vamos a detenernos ahí un momentito. Cuando Moisés bajó del monte con las tablas de piedra, ¿qué iba oyendo en el pueblo? ¿Qué es lo que estaba escuchando? Que había fiesta en el pueblo. Y al principio, me imagino yo, él dijo, bueno, la gente está alegre porque estoy hablando con Dios. Pero cuando llegó y enfrentó lo que estaba pasando, el pueblo había hecho un becerro de oro y estaban adorándolo. Y estaban diciendo, pueblo de Israel, este es el Dios que nos sacó de Egipto. ¿Y qué hizo Moisés con las tablas de piedra que traía cargando? ¿Qué hizo? Las quebró, las rompió. ¿Cómo se llama? La furia que le dio por ver aquella situación que había con el pueblo. Así que las primeras tablas de piedra fueron escritas ¿por quién? Por Dios. Dice, leímos que la escribió Dios ¿con qué? Con su dedo. Atención todos. Si yo les pregunto en este momento, ¿cuál es la única parte de la Biblia que no fue escrita por ningún ser humano? ¿Cuál sería la respuesta? La ley de los 10 mandamientos. Curioso. Dios no se confió en ningún ser humano para que lo escribiera. Dios lo escribió con su propio dedo y en tablas de ¿qué? De piedra. Pero Moisés la rompió y ahora Dios le da esta orden. Dios le dice a Moisés, lábrate 2 tablas de piedra. Las tablas primeras las había hecho Dios. Él fue el que le dio la forma, las cortó y las escribió. Pero como las rompió Moisés, ahora Dios le dijo a Moisés, ahora tú te labras, las vas a hacer 2 tablas de piedra como las primeras. Sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Dice el versículo 2, y escribiré en aquellas tablas palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste.
y las pondrás en el arca. El 3. E hice un arca de madera de sitín, labré 2 tablas de piedra como las primeras, subí al monte con las 2 tablas en mi mano y escribió en las tablas conforme a la primera escritura las 10 ¿qué? Los 10 mandamientos. Ahí se está refiriendo a los 10 mandamientos. Las 10 palabras que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Una pregunta para ver si me van entendiendo. Moisés hizo las primeras tablas de piedra para escribir la ley. Vamos bien. ¿Quién las hizo? Dios. Pero Moisés las rompió. ¿Y quién hizo las segundas tablas? Moisés. Yo me imagino, ¿cuántos han visto esas lajas de piedra que hay en algunos lados? Son como una, ¿verdad? Como el mármol, así más o menos. Y Moisés preparó aquello allí, pero no había nada escrito. Subió con ellas otra vez allá. Yo me imagino que le habrá pedido perdón a Dios. Y entonces Dios volvió a escribir en ellas, ¿qué cosa? Los 10 mandamientos. El versículo dice que allí no había más que nada. Vuelve un poquito atrás. Bueno, no, ahí está. Dice, conforme a la primera escritura, las 10 ¿qué? Palabras. Los 10 mandamientos. Está haciendo alusión a 10 mandamientos. Ahora pónganme atención todos. El versículo que leímos en Colosenses habla de fiestas, de comida y de bebida. Y yo pregunto a los que conocen los 10 mandamientos de la ley de Dios, ¿habla algo de comida los 10 mandamientos? No. ¿Habla algo de bebida? ¿Habla algo de fiestas? En lo único que se asemejan es que hablan del sábado. ¿Verdad que sí? Bien, vamos entonces a seguir avanzando. Vamos aprendiendo que las primeras tablas las escribió Dios. Él las hizo, Moisés las rompió y Dios le dijo, prepárate otras. Dios escribió lo mismo, solamente 10 mandamientos. Y entonces Moisés ahora bajó con los 10 mandamientos. Pero vamos ahora a la parte donde está el libro, aquí donde tengo mi dedo. En la parte derecha de la página que aparece un libro allí. Vamos a ver quién escribió la ley de Moisés. Deuteronomio 31, 24. Dice, y como acabó, ¿quién? Moisés, de escribir las palabras de esta ley, ¿en qué? En un libro. Muy bien. A ver si nos vamos entendiendo. ¿Quién escribió los 10 mandamientos en tablas de piedra? Dios. ¿Con qué instrumento? Con su dedo. ¿Quién escribió la ley de Moisés? Moisés. ¿Y en qué la escribió? En un libro. Así que hay una tremenda diferencia. Una solamente tenía 10 mandamientos y era en piedra. Y esta ahora tiene, ¿qué cosa? Un libro. En un libro caben muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas, ya lo vamos a ver. Vamos al segundo punto, el material usado. Ya los versículos ustedes los conocen, ya los hemos mencionado, pero vamos a leerlo una vez más. En tablas de piedra, Deuteronomio 9:10 dice, y dióme Jehová 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito conforme a todas las palabras que Jehová habló en el monte, en medio del fuego, el día de la asamblea. ¿Qué material se utilizó para escribir la ley de los 10 mandamientos? Piedra. Vamos ahora a ver, vamos a avanzar un poquito y vamos a ir a ver lo de Moisés. Deuteronomio 31, 24, pues ya lo leímos. Dice Deuteronomio 31, 24. Y como acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley, ¿en qué cosa? Muy bien, un repaso hasta ahí. Los 10 mandamientos de la ley de Dios, ¿en qué estaban escritos? En piedra. Pero la ley de Moisés, ¿en qué estaba escrita? En un libro. Vamos haciendo la diferencia. Lo que yo estoy haciendo en este momento, les pido a ustedes que el día que se sienten con un pastor
de otra iglesia que tenga un título de doctor, no tengan ningún miedo. Ustedes en este momento están en la Universidad de Cristo Jesús. Están en un aula aprendiendo para que puedan enseñar a otras personas también. ¿Está claro lo que dije? Seguimos al punto 3. El contenido. Bueno, pues ya nosotros vimos que en las tablas de piedra, y ahí está el versículo, solamente había ¿qué cosa? 10 mandamientos, nada más. Allí no había fiestas, allí no había comida, allí no había bebida. 10 mandamientos. ¿Alguien quiere ayudarme a repetir un poquito los 10 mandamientos para estar seguro de que no hay comida ni bebidas? ¿Quién me dice uno de los mandamientos, el que les venga a la mente en este momento, de los 10 mandamientos? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Habla de comida eso? No. Otro mandamiento, rápido. No matarás. ¿Habla de comida y de bebida? No. ¿Qué más? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Está hablando de comida y de bebida? No. Y así sucesivamente. Así que hasta ahora vamos bien. Aquí en el lado izquierdo del papel que les di está la ley de los 10 mandamientos. Y allí solamente habían los 10 mandamientos de la ley de Dios. Pero en la ley de Moisés vamos a ver el contenido. Saltamos allí a donde dice ritos, fiestas, comidas y bebidas. Primera de Crónicas 23:31. Para avanzar un poquito. Primera de Crónicas 23:31. Y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová. Noten cómo dice, los sábados, lunas, nuevas lunas y solemnidades, por la cuenta y forma que tenían continuamente delante de Jehová. Oh, está hablando de algo que no está en los 10 mandamientos, pero no se me adelanten, pónganme atención todos. Aparte del séptimo día de la semana, como es hoy, que es el sábado de Jehová, el pueblo de Israel celebraba otros sábados. Eran los sábados ceremoniales o los sábados rituales. El pueblo de Israel tenía 3 fiestas nacionales muy importantes: Pascua, Pentecostés y Cabaña. Y a veces le dan otros nombres, pero eran 3 fiestas nacionales. El día que empezaba la fiesta era lo mismo que sucede hoy día. Hoy día celebramos una fiesta el jueves pasado, pero ese siempre va a ser igual. Pero el 4 de julio, por ejemplo, ¿qué día fue el 4 de julio? ¿Qué día de semana fue este año? El 4 de julio, ¿qué día fue? Alguien que tenga un calendario, a ver qué día de semana cayó. ¿Qué día de semana? Domingo, lunes, martes, miércoles, ¿qué día cayó? El 4 de julio de este año. ¿Cayó sábado, el 4 de julio? Pónganme todos atención. El 4 de julio del año 2020 no va a caer en sábado. ¿Qué día va a caer? ¿O domingo? Fue jueves. Fue jueves, el 4 de julio. Quiere decir que el próximo año va a ser ¿qué? Jueves o viernes. Déjenme hacérselo más fácil. ¿Quién acaba de cumplir año en estos días? A ver la mano. ¿Quién acaba de cumplir año? Usted. ¿Qué día fue su cumpleaños? El 26 de noviembre. ¿Qué día de semana cayó? Martes. Quiere decir que su cumpleaños el próximo año va a caer un miércoles. ¿Estamos claros en lo que estoy diciendo? ¿Qué día fue el tuyo? ¿Levantaste la mano? ¿Me van siguiendo? Va a ser un día sábado. A medida que va pasando los años, nuestro cumpleaños, si este año lo celebramos un lunes, el siguiente año va a ser martes y el otro va a ser miércoles y así sucesivamente. El pueblo de Israel, cuando empezaba su fiesta, el primer día, no importa que fuera lunes, martes, miércoles, ese día lo celebraban ellos como un sábado, pero era un sábado ritual o ceremonial.
lo celebraban igualito que el séptimo día de la semana. Cuando terminaba la fiesta, el día 15 del mes, lo celebraban nuevamente. Pero miren lo curioso. A medida que iba pasando el tiempo, entonces la fiesta, si había comenzado un jueves, el otro año comenzaba un viernes. Y el otro año, y cuando caía en sábado, la fiesta, entonces le llamaban un sábado grande o un sábado doble. ¿Por qué? Porque ese día era el séptimo día de la semana, pero ese día empezaba ¿qué? La fiesta nacional. Y este versículo de Colosenses, que habla de comidas y bebidas y fiestas, está hablando de los sábados ceremoniales. Más adelante se los tengo, se los voy a explicar un poquito más. Segunda de Crónicas 8, 12 y 13. Estoy leyendo aquí donde tengo el dedo más o menos, para que ya vean por dónde vamos. El contenido de la ley de Moisés. Entonces ofreció Salomón holocaustos a Jehová sobre el altar de Jehová, que había él edificado delante del pórtico, para que ofreciesen cada cosa en su día conforme al mandamiento de Moisés. ¿En qué día? En los sábados, en las nuevas lunas y en las solemnidades, 3 veces al año, a saber, en la fiesta de los panes ácimos, en la fiesta de la semana y en la fiesta de las cabañas. Había algo curioso, que en esa ley de Moisés, cuando se iba a celebrar la Pascua, se preparaba un corderito, así decía, un corderito que fuera de 1 año, que no tuviera ningún defecto, ninguna mancha en su, ¿cómo se llama?, en su piel, ninguna orejita medio caída, ni que caminara medio, ¿cómo se llama?, ranqueando de una patita o algo por el estilo. Porque esa ovejita representaba ¿a quién? A Cristo Jesús, que en algún momento de la historia iba a venir. Que cuando vino Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ese corderito, en vez de prepararlo, por ejemplo, un buen pozole, ¿dónde están las cocineras de esta iglesia? ¿Qué se le echa a un buen pozole? Díganme, rápido. ¿Qué se le echa? Maíz, ¿qué más? Orégano, carne, chile rojo, cebolla. Ya me dio hambre ya. Escuchen bien. Escuchen bien. El día de la Pascua, al corderito que se preparaba, no se le echaban esas cosas. Se cocinaba con hierbas amargas. En vez de echarle orégano y cebolla y esas cosas, hierbas amargas. Y era con un objetivo. Cuando los hijos probaran aquello, iban a decir, pero mamá, ¿por qué esto está tan amargo? Y entonces ellos le iban a recordar a los hijos la amargura que pasaron en la esclavitud cuando estuvieron, ¿dónde? En Egipto. Todo tenía una razón, pero era una fiesta nacional. En la fiesta que dice ahí de las cabañas, se iban al campo, las familias enteras, arrancaban ramas de árboles y se hacían una casita y dormían allí para recordar cómo estuvieron por el desierto tantos años. Todo tenía su significado. Pero, ¿dónde estaban esas leyes? ¿En la ley de los 10 mandamientos o en la ley de Moisés? ¿Quién sabe? ¿Dónde estaba? En la ley de Moisés. Porque la de Moisés es la que hablaba de fiestas, ceremonias, comidas y bebidas. ¿Vamos bien hasta ahí? Seguimos. Capítulo 31, versículo 3, si lo tienes. Para que ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, en los sábados, sábados rituales, sábados ceremoniales, en las nuevas lunas, en las solemnidades, 3 veces al año, ahí lo tienen. Dice el otro versículo de Nehemías 8, del 11 en adelante. Nehemías 8. Dice, los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad
que es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a enviar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Si ustedes leen un poquito antes y un poquito después, lo que trajeron allí para leer no fue la ley de piedra de los 10 mandamientos, fue el libro de Moisés. Y estuvieron leyendo desde por la mañana hasta el mediodía. ¿Lo han estudiado o no lo han estudiado? Estoy avanzando un poquito, pero no me crean lo que les estoy diciendo. Léanlo cuando lleguen a su casa y se van a dar cuenta. Los 5 primeros libros, el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Se conoce como la ley de Dios también. Bien, seguimos entonces. ¿Dónde se guardaba esta de piedra? ¿Dónde? El versículo lo tienen allí, dice, en Primera de Reyes 8:9. Estoy saltando un poquito para avanzar porque el tiempo se me va. Primera de Reyes 8:9. El arca era un mueble sagrado del templo. Estaba en el lugar santísimo. El arca solamente entraba el sumo sacerdote allí una vez al año. Al arca. Pero noten esto curioso. En el arca, es decir, dentro del arca, ninguna cosa había más de las 2 tablas de piedra que había allí puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo la alianza con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Si yo les pregunto, ¿cuál era el mueble más sagrado del templo? ¿Qué me van a responder? El arca. ¿Qué había dentro del arca? Las 2 tablas de piedra. Vamos ahora al otro versículo, Deuteronomio 10:5. Estoy leyendo aquí, en este ladito, miren, aquí, Deuteronomio 10:5. Volví, descendí del monte, está Moisés relatando lo que hizo, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová que me mandó. Así que si yo les pregunto, los 10 mandamientos de la ley de Dios se escribieron en un libro, ¿qué ustedes me van a decir? ¿En qué se escribieron? En piedra. ¿Quién lo escribió? Dios. ¿Con qué instrumento? Con su dedo. ¿Dónde se guardaba? Dentro del arca. ¿Está claro? Vamos a ver a dónde se guardaba el libro de la ley de Moisés. Dice allí, Deuteronomio 31:26. Mírenlo, ahí lo tienen en la pantalla. Tomad este libro. Cuando dice este libro, miren acá un momentito, ¿está hablando de esta ley o de este? ¿De cuál está hablando? De este. Tomad este libro y ponerlo ¿a dónde? Al lado, aquí en el costadito afuera. Hasta esa separación había, mis hermanos. Lo que escribió Dios con su dedo en tablas de piedra, ¿dónde se guardaba? Dentro del arca. Pero lo que escribió Moisés se guardaba ¿dónde? ¿Se conocían las 2 leyes como la ley de Dios, sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque Dios era el que lo había dictado. Dios es el que le dijo a Moisés, escribe esto, 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 esto y esto. Pero escríbelo en un libro. Y allí, en los libros de Moisés inclusive, se encuentran los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Qué les parece? Como una repetición para que no se les olvidara. Vamos a seguir. El objetivo, aquí vamos acá abajo, dice objetivo. ¿Ya ven por dónde vamos? Objetivo. Dice Romanos 7:7, el objetivo de la ley de los 10 mandamientos. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? ¿Cómo responde él? En ninguna manera. Yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no me dijera que no codiciarás. ¿Para qué es la ley de Dios? Para enseñarnos, para ayudarnos a descubrir, a identificar qué cosa es pecado.
Vamos a detenernos. Pónganme todos atención. No se espanten por lo que voy a decir. ¿Guardar la ley de Dios nos salva? No. La ley solamente identifica ¿qué cosa? El pecado. ¿Hay alguna dama que tenga algún espejo en su cartera en este momento que me lo pueda prestar? ¿Alguna dama tiene un espejito en la... no me diga que no traen espejo las mujeres de aquí. ¿Qué es eso? ¿De dónde son ustedes? ¿Nadie trae un espejo ahí? Bueno, vamos a imaginar que esto es un espejo. Miren para acá. Imagínense de que yo tengo una mancha aquí, en este lado de mi cara. Pero yo no me la veo. El ojo mío no se puede virar así para ver allí. El espejo me dice que tengo una mancha cuando me miro en el espejo. ¿Pero el espejo me quita la mancha? No. Solamente me dice que tienes una mancha. Me dice, estás despeinado. Cuando nos levantamos por la mañana que nos vemos en el espejo, decimos, ¡ay! ¿Qué nos dice el espejo? Tienes que peinarte. Lávate los ojos. Pero el espejo no nos peina. ¿Estamos claros? La ley de Dios no nos salva. La ley de Dios solamente nos dice dónde estamos fallando. Nos ayuda a identificar dónde estamos fallando. ¿Lo tienes ahí? Tráemelo. Quédate aquí un segundito, mira. Oh, este tiene aumento, wow. ¿Verdad que estoy viejo ya? Mírate el bigote a ver. ¿Cómo te ves el bigote? ¿Tienes algún pelito que sobresale más que otro? Sí. Sí. ¿El espejo te lo recorta? No. No. Pero el espejo te dice dónde tienes que cortar. Ya, gracias. Esa es la ley de Dios. ¿Estás deseando tener una casa como tu vecino? La ley de Dios te dice, no codiciarás. ¿Estás codiciando la mujer de tu vecino o el esposo de tu vecina? ¿Qué te dice Dios? No codiciarás, no lo hagas. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer y es obedecer la ley de Dios. Pero cuidado aquí, pónganme atención. Si la ley de Dios no nos salva, solamente nos ayuda para identificar el pecado, ¿por qué tenemos que guardarla? Porque San Juan 14:15, Cristo dijo literalmente, si me amas, ¿qué cosa? Guarda mis mandamientos. ¿Por qué nosotros los adventistas del séptimo día guardamos los 10 mandamientos? ¿Por qué? Porque amamos a Cristo. No es para salvarnos. Ya estamos salvos cuando Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Déjenme identificarle esto un momentito. A ver, ¿alguien tiene una... Aquí está. Háganse la idea de que esto es un ticket para viajar a donde les gustaría viajar. A ver, a mi esposa le encantaría ir a Costa Rica. Vamos a suponer que este es el ticket, yo se lo compré. Tiene el día y la hora en que ella puede usarlo, ¿para qué? Para viajar. Esto representa nuestra salvación. Ya está comprada, ¿por quién? Por Cristo Jesús. Pero ¿cuándo vamos a hacer ese viaje? Cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Quiere decir que vamos a recibir nosotros la vida eterna. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga. Pero ya la tenemos, es nuestra. ¿Sí o no? Sí, si Cristo pagó el precio. Y es nuestra. Seguimos aquí. Vamos a ver entonces el objetivo. Ya vamos a pasar a la de Moisés, por favor. Vamos a adelantar un poquito, Colosenses 2:14 al 17. Rayendo la cédula de los ritos. Miren para acá. La ley de los 10 mandamientos, ¿habla de ritos? No. ¿Cuál habla de ritos? El libro de Moisés.
Rayendo la cédula de los ritos. Quiere decir que no está hablando de esta, sino está hablando de ¿cuál? De esta. Que nos era contraria. ¿Por qué nos era contraria? Porque ya Cristo había venido. Ya Cristo dio su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Ya tú y yo no tenemos que llevar corderitos al templo para que Dios nos perdone. ¿Era contraria o no era contraria? Ya. Una vez que Cristo vino, ¿qué pasó con esa ley? Quedó clavada ¿dónde? En la cruz. Quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. Dice el 15. El 15. Y despojando los principados y las potestades, los sacó a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Déjeme decirle cómo yo entiendo esto. Satanás creyó, el muy tonto, que cuando tenía a Cristo muerto, enterrado en la tumba nueva de José de Arimatea, había ganado. Y convenció para que mandaran una guardia de soldados allí a cuidar la tumba para que no pudieran decir se lo robaron o algo por el estilo. Pero ¿qué pasó al tercer día? Con la muerte de Jesús, Satanás lo que hizo fue que selló su destino final. Porque ante todo el universo de Dios, Satanás quedó como lo que realmente es. Él quería destruir a Jesús y ocupar el lugar de Jesús. ¿Pero lo va a ocupar? No. La cruz del Calvario nos recuerda que somos triunfadores en Cristo Jesús. Cada vez que Satanás te ponga en la mente que has cometido un pecado, ríete en la cara de Satanás y dile, pero Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Dice en 1 Corintios 5:7, vamos a pasar un poquito, 1 Corintios 5:7, que es el otro versículo que aparece acá, en este lado, ¿ok? Limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada ¿por quién? La Pascua era una fiesta que ellos celebraban. ¿La ley de los 10 mandamientos hablaba de la fiesta de la Pascua? No. ¿Qué hablaba de la fiesta de la Pascua? El libro de Moisés. Así que ahora nuestra Pascua, ¿quién es? Cristo Jesús. Vamos a buscar allí, dice Primera de Pedro 1, del 18 al 20. Dice, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos, por amor de ¿quién? De vosotros. Y dice el 20, ese es el 20. Hasta ahí terminamos. Si les hago la pregunta, ¿qué ley es la que fue clavada en la cruz? ¿Qué me responderían? La ley de Moisés. ¿Por qué? Porque es la que hablaba de fiestas, de ritos, de comidas, de bebidas, de ceremonias y de sábados, ¿qué? Rituales. Y ahora pasen la página, vamos a la de atrás, a ver si puedo avanzar y terminarles el estudio. Denme unos minuticos más. La duración de la ley de Dios de los 10 mandamientos. San Mateo 5, del 17 al 19. Dijo Cristo, no penséis que he venido para abrogar. ¿Qué cosa quiere decir abrogar? Quitar, eliminar. No piensen que he venido para eliminar la ley o los profetas. No he venido para eliminarla, sino para ¿qué? Cumplirla. Y dice el 18, porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. No lo cambies, no lo cambies. ¿Saben por qué dice ahí jota y tilde? Porque en el alfabeto hebreo
eran los puntos de, ¿cómo se llama? Que marcaban la literatura de ellos, los más pequeñitos. Y Jesús lo que nos está diciendo a través de esto, ni lo más pequeño va a cambiar. Y dice el otro, el 19, porque de manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare este mandamiento, este será llamado grande en el reino de los cielos. Una pregunta aquí, importante. ¿Cuál de los 10 mandamientos es el más importante? ¿Cuál es el más importante? Todos son importantes. Porque si tú no matas, pero robas, ya estás quebrando la ley de Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hacemos nosotros los adventistas si venimos aquí el sábado a la iglesia y después cuando nos vamos empezamos a decir mentiras y a engañar a otro que le estamos vendiendo un carro que está roto? Se lo estamos vendiendo como nuevo. ¿De qué nos vale guardar el sábado si hacemos otras cosas que no deberíamos hacer? Entonces, ¿cuál de los 10 mandamientos es el más grande, mis hermanos? Todos son importantes. El libro de Santiago lo dice. Búscame ahí un momentico, Santiago 2:10. Dice, cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiera ¿en cuántos puntos? En un punto. ¿Es hecho culpable de qué? De todos. Sigue al 11. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no hubieres matado, ya eres hecho transgresor de la ley. Y el 12. Así hablad y así obrad como los que habéis de ser juzgados por la ley de la... ¿Cuál es la ley de la libertad? ¿La ley de Moisés o la ley de los 10 mandamientos? ¿Y por qué se conoce como la ley de la libertad? Porque el que obedece la ley de Dios es verdaderamente libre. La ley de la libertad. Hoy te animo, si no lo has hecho anteriormente, a que pruebes guardar la ley de Dios. No para salvarte, sino porque amas a Cristo Jesús. Y Cristo dijo, si me amas, ¿qué? Guarda mis mandamientos. Bien, yo quiero terminar con este pedacito que dice, había otros sábados ceremoniales o rituales que no eran el 7º día de la semana. Dice Levíticos 23, 24 al 39. Vamos a leer algunos versículos allí. ¿Ya vieron donde estoy leyendo? Aquí donde tengo mi dedo más o menos, en la segunda página. Para que vean que había otros sábados que no eran el 7º día de la semana. Habla a los hijos de Israel y dile, en el mes 7º, el 1 del mes, tendréis ¿qué cosa? Sábado. Una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. No lo cambie, ahí está bien. Pero les enseñé que con el pasar de los años, la fiesta, si este año era un lunes, el próximo año era martes. Y el otro, miércoles, hasta que finalmente llegaba sábado. ¿Cómo se llamaba ese sábado que era el 7º día de la semana? Y había sábado doble o sábado ¿qué? Grande. Porque ese día había 2 conmemoraciones. ¿Estamos claros hasta ahí? Van bien. Allí tienen lo demás para leerlo. Dice conclusión. La ley de Moisés o ley ceremonial o ritual fue de carácter transitorio hasta que llegara Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y consistía en leyes escritas por Moisés en un libro que indicaban fiestas, celebraciones, ritos, comidas y bebidas con las que el pueblo no olvidaría que un día vendría el Redentor del mundo. Póngame atención. La ley de Moisés tenía unas cosas curiosas. El pueblo de Israel iba por el desierto caminando, ¿sí o no? Y cuando alguien tenía deseo de usar el baño, la ley de Moisés decía qué había que hacer. ¿Quién sabe?
¿Quién sabe? ¿Quién lo ha leído? Como el gato. Decía que había que ir buscar una ramita, abrir en el, ¿cómo se llama? En el suelo, apuntar allí y después cubrirlo. Porque el que venía atrás así que no se ensuciaba sus pies allí. ¿Entendido? Decía más. Si el hermano, ¿cómo es tu nombre? Marcelino, tiene 2 bueyes para arar. ¿Has tenido bueyes alguna vez para arar el campo? Pero se le soltaron. Se metieron en mi campo de maíz y me lo comieron. Mi maíz. La ley de los 10 mandamientos no decía nada acerca de eso, pero la ley de Moisés, escrita en un libro, sí. Decía cómo yo debía compensar al hermano y cómo debía reponer el daño que le habían hecho, ¿cómo se llama? Los bueyes. Cuando una mujer tenía sus días, la ley de Moisés decía qué tenía que hacer. ¿Quién sabe? Salir fuera del campamento. Yo me imagino el grupo del campamento aquí caminando y el grupo de mujeres allá, lejos allá solitas caminando. ¿Por qué? Una medida sanitaria. No habían las comodidades que hay hoy día para poder, ¿cómo se llama? Asearse uno para poder sentirse bien. Esas fueron las medidas que Dios dio en aquel tiempo. Bien, dice el estudio adicional. Vamos a la última parte. La ley de los 10 mandamientos de Dios se obedecerá aún en el cielo, según Isaías 66, 22 y 23. Vamos a leerlo. Ya estoy terminando. Gracias porque me dieron un poquito de tiempo. Isaías 66, 22 y 23. Porque como los cielos, ¿qué? Esto es el cielo donde estamos ahora y esta tierra, ¿son los nuevos? Estamos en el viejo. ¿Sí o no? Y viejo que se está poniendo nuestro cielo y nuestra tierra. Dice, como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá, está hablando del futuro, permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre, y será que de mes en mes, ¿y qué más? ¿Vendrán cuántos, dice ahí? Déjeme decirle cómo nosotros los adventistas entendemos ese versículo. Dios tiene otras creaciones, otros mundos que no han caído en pecado. ¿Por qué lo sabemos? Porque cuando fue a crearnos a nosotros, a la raza humana, dijeron allí la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hagamos al hombre ¿a qué? A nuestra imagen. Somos privilegiados. Dios nos ha hecho especiales. Tenemos la habilidad de procrear, de tener hijos. Y algún día, cuando Cristo venga, que va a ser de esta tierra, la va a ser nueva. ¿Es cierto o no es cierto? Cuando llegue el sábado, van a venir los habitantes de otros mundos. Por eso dice, ¿vendrá qué? Toda carne a adorar delante de ¿quién? Delante de mí. Si yo les pregunto, ¿se seguirá guardando el sábado en la tierra nueva? ¿Qué ustedes dirían? Así es. Bien, algunos declaran que esta ley fue solo para los judíos. Pero si leemos Isaías 56 del 1 al 7, vamos a leerlo. Vamos a ver para quién es esa ley de los 10 mandamientos. Así dijo Jehová, guardad derecho, ¿quién es el Jehová ese que dice ahí? ¿Quién es? ¿Quién es Jehová? ¿Sí se acuerdan del estudio ese o no? 1 Corintios 10, del 1 al 4, dice que el Jehová ese, ¿quién es? Cristo. Dice, así dijo Cristo, guardad derecho, haced justicia, porque cercana está mi salud para venir y mi justicia para manifestarse. Dice el 2. Bienaventurado el judío. ¿Dice así? Oh, bienaventurados los hondureños. No. ¿Bienaventurado quién?
el hombre que esto hiciere y el hijo del hombre que esto abrazare, que guarda el domingo de no profanarlo. No es el domingo, es el sábado. Y que guarda su mano de hacer ¿qué? Dice el 3. Y el hijo del extranjero, allegado a Jehová, no hable diciendo, me va a apartar totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco. ¿Quién sabe lo que es un eunuco? ¿Quién sabe lo que es un eunuco? Mírenme todos. Los reyes de antes, cuando conquistaban una ciudad, hacían poner en línea a todas las muchachas vírgenes. Y decía, esta mándamela para allá, y esta, y a la güerita, y a esta otra. Eran las mujeres de él. Porque él tenía hijos con ella, y esos hijos eran los que iban a gobernar en ese país. Porque entonces tenía de las dos, ¿cómo se llama? Culturas. Pero tenía un lugar especial que se llamaba la casa de las mujeres del rey. Y para que se la guardaran hombres que no anduvieran jugándole manganilla al rey, le cortaba sus partes. Por eso el eunuco era considerado como un ser humano que no tenía ningún valor. Y decía el eunuco, soy un árbol ¿qué? Seco. El otro dice, así dijo Cristo, a los eunucos que guardaren mis sábados y escogieren lo que yo quiero y abrazaren mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas que ellos no podían tener. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. ¿Para cuántos es el sábado? Para todo ser humano. ¿Se continuará guardando el sábado cuando estemos con Cristo en el cielo? Sí. Si hoy tú estás aquí por primera vez, o por segunda o tercera vez, o los que me estén viendo en esta grabación, y nunca has experimentado lo que es guardar el sábado, lo que es estar en paz con Dios, yo les desafío, les reto, a que no crean lo que yo les he estudiado, que lo estudien con sus propios ojos. Que no crean lo que le dice el pastor fulano o el sacerdote fulano, que crean lo que dice la palabra de Dios. Cuando lleguemos al cielo, para nosotros el reunirnos el sábado va a ser algo normal. ¿Por qué? Porque en esta tierra empezamos a reunirnos el sábado. Este es el estudio para que comprendan que cuando Colosenses habla de que nadie nos juzgue en comida, bebida, día de fiesta o sábado, no está hablando de la ley de los 10 mandamientos. ¿Está hablando de qué ley? Pero ahora hay un problema. ¿Dónde dice que debemos dar diezmo? ¿En la ley de los 10 mandamientos o en la de Moisés? Los 10 mandamientos no habla de diezmo. Es la de Moisés. Entonces ya no hay que traer diezmos a la iglesia. ¿Por qué lo seguimos trayendo? Porque Cristo nos enseñó a hacerlo. Cristo dijo, dale a César ¿qué? Y darle a Dios lo que es de Dios. Y de la misma forma, donde estaban los mandamientos acerca de los animales limpios y los animales inmundos, no eran los 10 mandamientos. ¿En cuál era? En la de Moisés. Pero como Cristo cuando estuvo en esta tierra no nos dijo, ahora cuando yo muera pueden comer de todos los animales que quieran, entonces seguimos nosotros con ese principio. ¿Está claro eso? Que Dios me les bendiga. Esta tarde les traigo un estudio que da más de 100 razones para demostrar que el sábado es el día de descanso. Son 5 páginas que les he copiado y se las traigo esta tarde. ¿A qué hora nos vamos a ver esta tarde? 4 de la tarde. Vamos a cantar el himno final y Dios quiera que esto haya servido para profundizar su fe
en Cristo Jesús y en guardar sus mandamientos, no para salvarnos, sino porque ya Cristo nos salvó. Está pago nuestro viaje al cielo. Puestos de pie. No, es el 208.